El siguiente video trata sobre específicamente algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de cómo se hacen las decisiones de compra dentro del seno familiar. Es interesante porque siempre pensamos a partir de nuestra propia familia, de nuestra propia experiencia, pero se nos escapan algunos aspectos interesantes que son los que condicionan hoy en día cómo son esas decisiones familiares. Vamos a ir repasando uno a uno cada uno de estos aspectos y después voy a dejarles algunos videos de ejemplos de cómo las marcas han abordado estos aspectos. Algunas marcas han abordado estos aspectos con el fin de llegarle a esta nueva concepción de familia. El primer aspecto es el tamaño de las familias. En tiempos pasados era muy fácil encontrar familias numerosas. Papá, mamá con 7 hijos, 10 hijos, 12 hijos. Y vemos que eso ha evolucionado en los últimos tiempos a familias donde hay solamente papá, mamá y un hijo. Y a veces 0 hijos. O a veces lo más que llegan a tener son una parejita. Es interesante porque, ok, la compra varía, no es lo mismo papá comprando para una familia de 12 hijos, de 12 miembros, a papá comprando solamente para mamá y para un niño pequeño. Esto tiene que ver también con la familia extendida. O sea, a veces en las familias hay, tenemos que comprar para tíos, primos, visitas, amigos, etcétera, y entonces las familias crecen. En otras sociedades, papá y mamá viven solitos en un apartamento y en realidad no tienen gran roce con su familia extendida, sino en ciertas ocasiones muy esporádicamente. ¿Quién vive en casa? Eso es otra pregunta que hay que hacerse. Podríamos pensar que en la casa vive papá, mamá e hijos, pero hoy en día es muy fácil encontrar en una familia que le hacen un campito a un primo que viene de algún lugar lejano y entonces ya en la familia, ya en la casa no vive solo la familia. Puede vivir, no sé, un tío con nosotros, puede vivir una tía, puede venirse a vivir la abuelita, puede venirse a vivir un amigo de la casa. Este, entonces, esa concepción de la familia va a aumentar y se va a ver trastocada, porque hay una persona o más de una persona, elementos extraños que no encajan dentro de la familia, pero que viven en la casa y que también son consumidores y decididores sobre lo que se compra y se consume. ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Otra pregunta sumamente interesante. Podríamos pensar, no sé, papá. O podríamos pensar, no, la que lleva los pantalones en la casa es la mamá. ¿Quién verdaderamente es el factor detonante de las compras en la casa? ¿Quién es él o la que deciden qué es lo que se compra? ¿Quién tiene la última palabra? En algunas ocasiones pueden ser hasta los niños. Hay familias donde son los niños los que deciden qué es lo que se compra y papá y mamá compran lo que los niños dicen. Entonces es interesante porque lejos de pensar que es papá el que lleva los pantalones en la casa, como tal vez es la concepción tradicional o antigua, habría que analizar dentro de nuestras familias consumidoras quién es esa persona que al final toma la decisión. Eso nos lleva a hablar de los niños. Ok, los niños hoy en día se han convertido en factores de influencia muy grandes y muy fuertes con respecto a las decisiones de compra familiares. Anteriormente los niños estaban supeditados a lo que los papás les compraban y en realidad el niño no se metía para nada en las compras del hogar. Quizás ni siquiera participaba de ellas. Hoy en día vemos cómo las familias van a los supermercados, van a los centros comerciales y los niños toman decisiones sobre qué cereal quieren comprar, qué jugo quieren tomar,
e imponen su influencia y su poder de decisión, verdaderamente de manera muy categórica. En algunas familias es bastante abrumador la influencia que tienen los niños en este tipo de decisiones. Otro miembro de la familia hoy en día son las mascotas. Y es interesante cómo evolucionó este concepto. Antes en la casa se tenía tal vez un perrito, un gatito, pero vivía ahí, estaba ahí, es más, tal vez hasta dormía afuera y comía los sobros de la comida de nosotros. Hoy en día existe toda una industria alrededor de estos amiguitos. Vemos cómo hay ropa para mascotas, accesorios, aditamentos, casitas, se les hacen fiestas de cumpleaños, hay pasteles, hay hoteles, hay retiros para estas mascotas. Y esto debido a que la mascota se ha convertido en un miembro más de la familia, como si fuera cualquier otro miembro de la familia y requiere de cuidados y requiere de una serie de cosas, ¿verdad? Cuidados veterinarios, grooming. Hay un montón de industria alrededor de las mascotas hoy en día y como ellos también tienen ese poder de influir en las compras que se hacen en el hogar y en el seno de las familias. Otro aspecto que es interesante de analizar es el ciclo de vida familiar. Las familias no se mantienen incólumes durante todo el tiempo, las familias cambian, las familias varían, las familias evolucionan. Quizás empieza papá y mamá solitos en una casa, pero poco a poco van teniendo hijos, los hijos se van volviendo adolescentes, se hacen más grandes, los hijos se casan, se van del hogar, papá y mamá vuelven a quedar solos. En algún momento papá y mamá pueden divorciarse y entonces se rompe la familia y se crean dos familias por aparte. Papá se casa nuevamente, mamá se casa nuevamente, llegan los hijos de las nuevas familias. Entonces vean cómo va cambiando esa estructura familiar y cómo las marcas tienen que adaptarse a estos diferentes ciclos que se dan, a estas diferentes etapas que se dan en el ciclo de cambio de una familia normal, porque todas las familias sufren estos cambios. De repente papá muere, mamá queda viuda o es al revés y entonces un hijo se va para la universidad, otro hijo se va para el extranjero. Entonces vean cómo van cambiando esas estructuras y obviamente las decisiones y los productos y los servicios que se compran son diferentes en cada una de estas etapas del ciclo de vida familiar. Hay un concepto que no podemos dejar de mencionar y es la definición de familia moderna. Eh, eh, Sabemos que hoy en día la familia ha evolucionado al punto de tener diferentes tipos de familia hoy en día. Hablamos de familias homoparentales, hablamos de familias lesboparentales, hablamos de familias monoparentales, hablamos de abuelitos que se encargan de sus nietos, hablamos de personas solas, papá solo, mamá solo, hablamos de matrimonios o familias interraciales. Entonces ese concepto que veíamos tal vez en la publicidad de los años 50 de papá, mamá e hijos, hoy en día está muy, muy superado. Y las marcas tienen que aprender a hablarle a esas nuevas concepciones de familias. Y por último, el concepto de qué es un hogar. Esta palabra es un constructo sociológico, psicológico bastante interesante de analizar porque cuando uno le preguntan qué es un hogar, pues uno comienza a evocar una serie de recuerdos, nostalgias, situaciones, características que determinan qué es un hogar. Las personas pueden decir, para mí un hogar es un lugar donde yo me siento seguro, donde yo puedo llegar en la noche a mi casa y sentirme cómodo, donde voy a estar con mis seres queridos, donde voy a departir plácidamente con ellos, donde voy a descansar, donde me voy a sentir a mis anchas. Y existe toda una industria de productos y servicios que las personas compran para construir ese hogar soñado. Tomemos dos ejemplos. Hablamos, por ejemplo, de comodidad. Entonces, ok, para yo tener un hogar cómodo,
necesito un sillón cómodo, necesito un cuadro, necesito una lámpara, necesito una alfombra, necesito un escritorio y que todo se vea bello, que todo se vea estético, que todo tenga funcionalidad. Entonces, ahí voy construyendo mi hogar. Mi hogar es un lugar seguro. Entonces existe hoy en día toda una industria con respecto a cámaras de vigilancia, alambre navaja, alambre electrificado, verjas, portones, servicios de seguridad privada, monitoreo a través del celular. Y todos esos productos y servicios se adquieren porque yo quiero proteger mi hogar, defender mi hogar, saber que mi hogar es un sitio seguro donde yo puedo estar con mis seres queridos. Entonces vean ustedes cómo este tipo de circunstancias verdaderamente van condicionando la forma en que las familias toman decisiones y los productos y servicios que se van desarrollando a lo largo del tiempo para llenar esas necesidades de la familia actual.